Saludamos al doctor Iván Mauricio Restrepo. Doctor Restrepo, buenos días. Juan, muy buenos días a Darcy Santiago a la mesa de trabajo de la FM. Bienvenido y enhorabuena a este respirito porque como fiel oyente de la FM hemos estado muy pendientes del tema de Venezuela y de ese cambio de tono del presidente Petro. Pero bienvenido a estos temas pensionales que también afectan a toda la población colombiana y esperemos que el presidente Petro siga dando mensajes de ese cambio de tono en todas estas medidas que ha tomado en materia de salario mínimo, de algunos decretos que ya ha sacado y que están afectando a los colombianos y que muy seguramente abordaremos en esta mañana. Pues es cierto que hay una cantidad de temas importantes que, como madrugó la agenda del año desde el 3 de enero con un tema tan grueso, han ido quedando pendientes, pero no los podemos dejar de largo. Uno es el impacto directo que tiene el incremento del salario mínimo frente a quienes hoy ya reciben su pensión. Entonces, si quiere, empecemos por ahí, doctor Restrepo. A un pensionado que tenía su pensión con el mínimo, ¿cuánto le sube y en cuánto le queda después de este aumento que se decretó? Bueno, Juan, acordémonos que el salario mínimo 2025 estaba en 1.423.500 pesos. Con esta subida del 23%, los pensionados van a recibir a partir de este mes 1.750.950 pesos. Por supuesto que a todos los colombianos nos alegra que más familias, que más trabajadores, que más pensionados, que estamos hablando más o menos de 1.300.000 pensionados que ganan salario mínimo, reciban un mayor valor. Pero, hombre, no olvidemos que estos aumentos pues van a perjudicar significativamente el costo de vida. Ese es el primer impacto de la persona que va a ir a la tienda, pues sí, va a recibir una mayor pensión en el caso de los pensionados, pero también van a haber temas que se van a ver afectados, porque lo que el gobierno olvida es que nosotros tenemos un diseño institucional en donde este tipo de medidas o los salarios van amarrados a muchos temas, a las multas de tránsito, a los temas de los copagos de salud, a los temas de las viviendas de interés social, a los temas de los servicios judiciales. En fin, se ven afectados muchas otras cosas que el gobierno no está mirando. Ahora, el gobierno nos ha anunciado, Juan, y a los oyentes, que va a desindexar algunos bienes y servicios, pero pues llama la atención que hoy, a 8 de enero, el gobierno y Antonio Sanguino, el ministro, con todo respeto, pues nos han anunciado esos decretos, pero no han salido, en donde van a desindexar algunos temas, como por ejemplo, unos muy sensibles, los de vivienda de interés social y prioritaria, que van a pegar directamente a las personas con menos ingresos y recursos. Pero, doctor Restrepo, volvámonos al tema de los aportes. Entonces, usted ya nos dijo cuánto va a recibir ahora un pensionado, pero entonces, ¿cuánto suben exactamente los aportes para los que se ganan un salario mínimo y para los que ganan más de un salario mínimo? ¿En cuánto van a subir los aportes o eso es directamente proporcional a los ingresos? De acuerdo, es directamente proporcional a los ingresos, Darcy. Entonces, las personas que ganan un salario mínimo, el aporte va a pasar de 227.000 pesos a 281.000 pesos. Aquí va a haber un incremento importante, pero Darcy, no olvidemos que estamos hablando de que este incremento del salario mínimo va a beneficiar a 2.400.000 colombianos, pero es que estamos olvidando que hay más o menos unos 12 millones de colombianos que están en la informalidad y que muchos de ellos ganan menos del salario mínimo. Ellos van a tener un golpe durísimo porque el incremento va a ser del 23%
en los aportes a la seguridad social, porque acordémonos que el independiente no solamente va a pagar el tema pensional, sino el tema de salud. Y si el año entrante este independiente pagaba más o menos 405.000 pesos, este año con ese incremento del 23% va a pasar a pagar 501.000 pesos. Entonces, el golpe duro lo van a recibir estos trabajadores de independientes, que son más de 12 millones de colombianos. Ahí va a haber un golpe muy fuerte. Pero Darcy, mire qué interesante su pregunta también para irnos a un tema, por ejemplo, muy sensible hoy, como el tema de las empleadas del servicio doméstico, en donde ese costo lo asumen los hogares, personas que devengan un salario y que le van a tener que pagar a su empleada de servicio no solamente esos incrementos del 23%, sino acordémonos que muchas de estas empleadas también los empleadores les suministran la alimentación, que mal contado puede estar alrededor de 600 o 700.000 pesos. Entonces, este incremento que nos parece excesivo, que inclusive esto implosiona, como ya lo han dicho los especialistas, las mesas de concertación, porque los gremios habían ofrecido un 7.21% y los sindicatos habían pedido un 16%. No hubo ninguna concertación porque el gobierno inclusive fue más allá. ¿Para qué las mesas de concertación? Entonces, ahí hay un decreto que, ojo, a todos los colombianos, el martes 13 de enero se reanudan las labores y se abre en la rama judicial nuevamente la actividad. Entonces, este es un decreto que ya está, que ya las demandas están listas y se van a presentar a las 8 de la mañana de ese martes 13 de enero. Doctor Restrepo, el tema de los independientes en el país, que son muchísimos, que tienen que pagar su propia salud y pensión, pero muchísimos, no solamente estamos hablando de empleados informales, estamos hablando incluso de taxistas, de conductores de Uber, en fin, de muchísimas personas que son independientes y suscita muchos interrogantes. Ellos en el año pasado, por decir algo, muchos cotizaban sobre los 2 millones, 1.800.000 pesos. Hoy en día, usted dice, se les va a incrementar, por supuesto, este aporte. ¿Ellos podrían cotizar por menos del salario mínimo? Solamente podrían cotizar por menos del mínimo si están en la figura de trabajadores de tiempo parcial, que es una posibilidad que está dando la reforma laboral, pero esto también va a implicar que para estas personas, pues implica un incremento también de ese 23%. Claro. Aquí va a haber una deserción, la gente va a empezar a hacer muchas maromas para no hacer esos aportes y para ver cómo cuadran caja y pueden evitar o evadir. Esto definitivamente va a desincentivar los aportes y la formalización que tanto ha querido el gobierno con la reforma laboral que se aprobó y que ahorita obviamente hay un nuevo obstáculo y esto es muy grave para 12 millones de colombianos, como lo ha dicho la periodista, que están en la informalidad, que son independientes y que esto obviamente en sus costos fijos va a traer una afectación muy grave y muy importante. Pero Clara, señor Restrepo... Adelante, Darcy. Le iba a preguntar por lo que nos pregunta un oyente. Siga usted y luego le paso un par de preguntas de los oyentes. Lo de la baja de las semanas en el caso de las mujeres, explíqueme esto, cómo ya entra a operar, cómo va a operar, porque eso fue una sentencia de la Corte Constitucional que no está necesariamente dentro de la reforma pensional. Bueno, Darcy, empezamos a tocar temas en donde vamos a armar un cóctel envenenado en donde los que vamos a consumir, pues somos todos los colombianos. Lo ha dicho muy claro Darcy, a partir de este año, de forma automática, empieza la reducción de semanas en el sistema pensional, tanto en Colpensiones como en los fondos privados. Es decir, que una mujer hoy en día en Colpensiones que se vaya a pensionar hoy necesita 57 años y 1.250 semanas.
ya no necesita 1.300. E igualmente, en el fondo privado, para salario mínimo, ya las mujeres no requerirán 1.150 semanas, sino 1.135. Y esta reducción, Darcy, y a los oyentes, es sucesiva, año tras año. Es decir, que a partir del año entrante seguirá reduciéndose las semanas hasta que en el 2036 lleguemos a 1.000. Esto, a pesar de que es un logro importantísimo, Darcy, y a los oyentes, porque solamente una mujer de cada 8 que cotizan se pensionan. Y es un argumento que la Corte Constitucional tuvo en cuenta, la desigualdad que las mujeres han tenido durante décadas en el cuidado del hogar, en las diferencias en los trabajos, y esto es lo que ha querido reivindicar la Corte Constitucional. Bienvenido, pero definitivamente tiene un impacto fiscal que también hay que medirlo y que golpea las finanzas del Estado, y obviamente en un futuro será los colombianos a través de más impuestos que paguemos todos esos beneficios. Le pregunto por lo que nos están diciendo los oyentes. Voy a agrupar en una pregunta lo que nos dice Clara, lo que nos dice Francisco Echeverry 2857 y lo que nos dice Luz Marlene Ángel. ¿Por qué a unos les suben el 23%, a los del mínimo y a otros el IPC? Francisco Echeverry dice, los que están por 2 salarios mínimos llevan la peor parte, porque les suben solo IPC, pero sus costos están aumentando por encima del IPC por el efecto del 23%. Y Luz Marlene Ángel dice algo parecido. ¿Es que acaso en los supermercados abren una fila para los pensionados del mínimo y los pensionados de 2 a los que les suben apenas inflación y los costos se van a aumentar más? Esa dicotomía, doctor Restrepo, los pensionados a los que solo les suben por IPC. Muy buena pregunta, Juan, y a todos los oyentes. A las personas que ganan más de un salario mínimo, ya su incremento no va a ser del 23%, sino que va a estar alrededor del 5.3, 5.2, no conocemos la cifra exacta, pero va a estar en ese monto. Entonces, miren estas diferencias tan abismales. ¿Qué significa eso? Que si una persona este año, por ejemplo, se va a ganar 2.200.000, pues esa persona está por encima del mínimo, pero si se le incrementa solamente el 5.3 o 5.2, va a estar por debajo inclusive del salario mínimo. Entonces, esta es una afectación gravísima, como lo dice el oyente. Cuando se va al supermercado, ahí no se va a dar ninguna diferencia si es de salario mínimo o un poco más. Esto quiere decir que las personas que se ganan más de un salario mínimo en un corto, mediano y largo plazo se van a acercar de forma significativa y yo diría abismal a ganarse un salario mínimo. Entonces van los colombianos, tanto los trabajadores de salario que ganan más del mínimo como los pensionados que ganan más del mínimo, pues sus pensiones o su poder adquisitivo se va a ir reduciendo. Aquí los colombianos y el gobierno, el presidente Petro en campaña prometió que el incremento de las pensiones se iba a hacer con el salario mínimo, promesa que no cumplió y obviamente esto, y hoy en día donde estas diferencias son abismales, que estamos hablando de 18%, entre un 5.3 y un 23%, 23.7 si sumamos el auxilio de transporte, pues estamos hablando de un abismo grandísimo en ese tema, lo cual obviamente la persona de a pie que va a la tienda pues no va a entender estas diferencias, pero sí va a encontrar los bienes y servicios más costosos. Una pregunta final, porque debemos ir a un corte, doctor Restrepo, una pregunta final que también hace un oyente, le pide que por favor le cuente los que se van a pensionar en el 2026 en las 3 hipótesis, con qué se les liquida esa pensión. Los que están en el mínimo, los que están en el orden de 10 millones de pesos de pensión y los que están en los máximos aportes. ¿Cómo se liquidan esas pensiones para los que se van a pensionar este año? Hay una fórmula que relativamente es muy sencilla y esos aportes se van a liquidar con el promedio de los 10 últimos años.
Esto, obviamente, esos salarios más lejanos o más cercanos, todos se van a traer a valor presente, es decir, se van a indexar. Obviamente, para las personas que tienen salarios altos, pues esos incrementos en sus aportes se van a ver también afectados por una mayor aporte o cotización. Sin embargo, también hay que decir que ese esfuerzo que hagan estas personas de esos aportes de salarios altos se va a ver reflejado también en una mayor pensión, que es precisamente lo que ha querido hacer el gobierno con su propuesta que ya aprobó el Congreso, pero que esa ley de reforma pensional, como ya sabemos, está en un limbo jurídico, todavía está en manos de la Corte Constitucional. Vamos a ver qué pasa a partir de la semana entrante cuando ya las altas cortes empiecen a funcionar, pero la forma de promediar las pensiones es con el salario que se cotizó en los 10 últimos años, obviamente todo actualizado o indexado, diciendo que en Colombia no podrán existir pensiones menos del salario mínimo, pero tampoco podrán existir pensiones por encima de los 25 salarios mínimos. Sobre eso, o sea, no puede haber pensiones de 25 salarios mínimos. O sea, el tope de la pensión entre los que se pensionaron el 2025 y el 2026 sube en 23%. Así es, en un 23%, y esto obviamente va a implicar, como lo dijimos, un mayor esfuerzo de la persona y del empleador que tiene aportes por más de 25 salarios mínimos o altos, pero también se va a ver reflejado en el final en una mayor pensión, que es precisamente lo que quiere acabar la reforma pensional con el sistema de pilares, que no existan pensiones superiores a los 2.3 salarios mínimos. Pero obviamente este es un tema que ya es de otro canasto, que la Corte Constitucional entrará a estudiar si aprueba o no la reforma, obviamente respetando los derechos adquiridos, los regímenes de transición, pero lo que se busca es precisamente eso, que los salarios altos no reciban subsidios, y con esta medida del 23% también los salarios altos, a pesar de que tienen una mayor cotización, también se van a ver beneficiados con una mayor pensión al final. Muchas gracias, doctor Restrepo. Muy claras sus respuestas. Gracias por haber estado con nosotros. Lo seguiremos consultando. Si verá la cantidad de preguntas que tengo de la gente. Gracias por su ayuda. Bueno, a todos los oyentes, y ojo, el martes 13 se reinicia labores la rama judicial, y estos decretos, tanto el de emergencia económica como el que sacó el gobierno sobre el incremento del salario mínimo, podrían eventualmente ser estudiados y declarados nulos tanto por el Consejo de Estado, el del incremento del salario mínimo, como la Corte Constitucional, la de la emergencia económica. Muchas gracias y siempre muy atentos para todos los oyentes. Ya regresamos aquí en la FM.